Venezuela, un estado señalado por sus constantes violaciones a los derechos humanos en los últimos 14 años. ¿Está o no está bien presa esa juez? Está bien presa, comadre. Y yo pido que se le aplique todo el peso de la ley. Al señor Insulza yo le voy a responder desde aquí en adelante, es como Cantinflas. Yo a usted ni lo ignoro, porque ya lo que da es vergüenza. Un corte de cabello vale más que esa corte. El corte de mi cabello vale más. La poca independencia judicial, las violaciones a la libertad de prensa y la persecución a la sociedad civil son las principales denuncias con las que organismos como Human Rights Watch han intentado infructuosamente llamar la atención de la comunidad internacional. La situación actual de Venezuela en cuanto a promoción y protección de los derechos humanos no satisface los estándares requeridos. Es necesario adoptar medidas urgentes para revertir políticas y prácticas de su gobierno que han socavado las garantías de derechos humanos en varios ámbitos cruciales. No obstante a los reclamos y pese a que el régimen chavista se ha negado al escrutinio internacional, insólitamente, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos. Es una demostración de la fortaleza de la revolución bolivariana, del prestigio del presidente Chávez en el mundo y del reconocimiento a las muy exitosas políticas del Estado venezolano dirigidas a proteger y hacer ciertos todos los derechos humanos. ¿Podrá defender y promocionar los derechos humanos en el mundo un gobierno que no los ha podido garantizar en su ámbito interno? Hoy en la noche hablan los protagonistas de la noticia. La jefe de la sección Américas de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, María Clara Martín, explica los alcances y el significado que representa el ingreso de Venezuela al importante ente mundial. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, el manto de impunidad que representa para un sector de la opinión en América Latina la elección de Venezuela como uno de los 47 países del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El punto clave, resulta paradójico o por lo menos contradictorio que dentro de la principal instancia mundial que busca la promoción y la protección de los derechos humanos esté representado un régimen como el de Hugo Chávez, que en la última década ha recibido serias denuncias en su contra precisamente por haber cometido constantes violaciones a los derechos humanos. Es una forma muy cínica de decir, mire, lo que no funciona es el sistema interamericano. Yo soy un país tan respetable. Yo cumplo con estas obligaciones internacionales de tal manera que he ingresado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y esto nos crea una serie de compromisos como es el respetar los derechos humanos dentro del país, el promover y garantizar el respeto a los derechos humanos en los países que son miembros, en este caso dentro de Venezuela. En uno de los puntos de la resolución donde entra Venezuela a Naciones Unidas dice que tiene que promover el diálogo interno, promover el diálogo con la sociedad civil, con las organizaciones no gubernamentales, que de hecho está roto desde hace mucho tiempo. Totalmente sorprendidos se encuentran líderes opositores y asilados venezolanos radicados en el sur de la Florida ante el anuncio del nombramiento de Venezuela como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los países que más reprimen, los países que tienen presos políticos, que reprimen al pueblo en sus manifestaciones democráticas, son los países que representan en las Naciones Unidas la defensa de los derechos humanos que ellos vulneran. Es algo ilógico. La inclusión venezolana no es nada nuevo. Es preocupante que el más alto organismo de defensa de los derechos humanos no fortalezca y promueva, como es su deber, esa defensa. Entonces, yo creo que todos los países que creemos en la democracia debemos alzar nuestra voz de repudio contra esa posición. Para los perseguidos políticos que debieron abandonar su país, esta sin duda es una bofetada a las constantes denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela. La inclusión de Venezuela, que también va por el mismo camino, en el sentido de que nosotros tenemos presos políticos sin debido proceso, asilados políticos que son derechos todos de lesa humanidad, tenemos una delincuencia desatada y apoyada por el gobierno que no hace nada para impedirlo. Entonces nadie tiene garantizada su vida, ni su libertad, ni su propiedad, ni ninguno de los derechos humanos contemplados.
Opinan además que las ayudas económicas internacionales que brinda Venezuela fueron sin duda un motor decisivo en el voto de algunos países. En este momento lo que estamos viendo sencillamente es el fruto de una política que viene realizando Chávez a través del petróleo como arma electoral, comprando votos en las islas del Caribe, a través de CARICOM, para tener mayoría en la OEA, comprando votos en países industrializados y para tener votos en las Naciones Unidas, y sencillamente cuando se producen este tipo de coyunturas, ellos hacen valer sus votos. Sin duda, tanto opositores como exiliados creen que esta es otra seña del desprestigio de la ONU, aunque ven con gran preocupación como cada vez más Venezuela se queda sin espacios internacionales de denuncia. El punto clave, el historial y los antecedentes de Venezuela en materia de derechos humanos. Human Rights Watch llamó la atención de la comunidad internacional frente a las constantes y repetidas violaciones del régimen de Hugo Chávez contra la independencia de la justicia, la libertad de expresión y contra sectores de la sociedad civil que se oponen a su régimen. A través de una carta, el prestigioso y reconocido organismo manifestó y argumentó su posición a que Venezuela fuera elegida para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La resolución 60-251 de la Asamblea General de la ONU establece que los miembros del Consejo de Derechos Humanos deberán aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos. Consideramos esencial que los países que son miembros del Consejo de Derechos Humanos cumplan estos estándares. Lamentablemente, la situación actual de Venezuela en cuanto a promoción y protección de los derechos humanos no satisface los estándares requeridos. Es necesario adoptar medidas urgentes para revertir políticas y prácticas de su gobierno que han socavado las garantías de derechos humanos en varios ámbitos cruciales. La noticia, víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela y colectivos que los representan a nivel internacional aseguraron que la comunidad internacional había sido engañada. En respuesta, el gobierno del presidente Chávez afirmó que la cuestionada elección es una victoria sin precedentes y señaló que las denuncias en su contra obedecen a una campaña de desprestigio. Venezuela va a estar allí al servicio de los pueblos del mundo, especialmente de los pueblos de los países en desarrollo, y no se prestará, más bien por el contrario, denunciará cualquier intento de convertir el tema de derechos humanos en un tema para socavar la soberanía y la autodeterminación de los países y de los pueblos. De esta manera, Jorge Valero, el embajador de Venezuela ante la ONU, celebró la inclusión de su país en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Venezuela fue elegido mediante una votación secreta y directa junto con otros 17 países para ser parte del Consejo que tiene como función promover y proteger los derechos humanos a nivel mundial. Con una votación de 154 a favor, el país bolivariano resultó electo con Argentina y Brasil para ocupar las sillas correspondientes a América Latina, reemplazando así a Cuba, México y Uruguay. La revolución bolivariana tiene una credibilidad muy grande. La vigencia plena de los derechos políticos, de la democracia venezolana, de los derechos humanos aquí, y además la valentía con que nuestra voz, la voz bolivariana, la voz de Venezuela se escucha en el mundo para defender las causas difíciles, complejas. La elección del país suramericano, que empezará a ser parte del organismo de las Naciones Unidas a partir del próximo 1 de enero, provocó airadas reacciones, especialmente por parte de las organizaciones defensoras de derechos humanos. En uno de los puntos de la resolución donde entra Venezuela a las Naciones Unidas dice que tiene que promover el diálogo interno, promover el diálogo con la sociedad civil, con las organizaciones no gubernamentales, que de hecho está roto desde hace mucho tiempo. Paradójicamente, la inclusión de Venezuela en el Consejo de la ONU se da en el mismo año en que el presidente Hugo Chávez pide la exclusión de su país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, OEA. Lo primero que le voy a pedir a este Consejo de Estado es el estudio, repito, acelerado, señor Canciller, y la recomendación al jefe del Estado para retirarnos de inmediato de la tristemente célebre Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En varias ocasiones, la Comisión Interamericana ha condenado al gobierno de Hugo Chávez. El 26 de junio de 2012 emitió un fallo en contra de Venezuela por el trato inhumano dado a Raúl Díaz Peña, un joven acusado de participar presuntamente en los atentados al Consulado de Colombia y a la Embajada de España en Caracas. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal reconocido y por los tratos inhumanos y degradantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
en perjuicio del señor Raúl José Díaz Peña. Pero así como el gobierno del presidente Chávez ha sido cuestionado por sus actuaciones, también el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha recibido fuertes críticas por algunas de sus actuaciones. El 20 de junio de 2007, el secretario general de las Naciones Unidas criticó a través de un comunicado una supuesta unilateralidad del Consejo en contra de Israel, que durante sus 2 primeros años de funcionamiento lo condenó 15 veces. El secretario general está muy decepcionado con la decisión del Consejo por elegir un único asunto regional para tratar, dada la extensión en la que los derechos humanos son violados en el mundo. En Caracas, Venezuela, saludamos a esta hora a Nelson Afiuni, es hermano de la jueza María Lourdes Afiuni. Está a punto de cumplir 3 años en prisión, fue detenida el 3 de diciembre de 2009. Bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias y buenas noches a todos por esta oportunidad. También nos acompaña Delsa Solórzano, es diputada ante el Parlamento Latinoamericano del partido de oposición Nuevo Tiempo y vicepresidenta también de este movimiento político. Señora Solórzano, bienvenida al programa. Buenas noches, un placer saludarle. Vamos a conocer primero la posición de los detractores del presidente Hugo Chávez. Señora Delsa Solórzano, usted pertenece a un movimiento de oposición en Venezuela. ¿Cómo han tomado esta decisión de la Asamblea General de la ONU de permitir el ingreso, por además una votación mayoritaria de Venezuela, a este Consejo de Derechos Humanos? Bueno, en primer lugar, debo decirle que esto no se trata de ser o no detractor de una persona en particular. Esto se trata de tener un modo de pensar con relación al tema de los derechos humanos que no tienen límite, no tienen frontera y tampoco deben tener ningún tipo de distingo de color político. Nosotros hemos dicho que este ingreso del gobierno de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es bastante contradictorio con las políticas que ha llevado a cabo el gobierno nacional, donde se ha empeñado, por ejemplo, en salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, violando precisamente la resolución 60251, que es la que le da vida, vigencia y forma al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, porque uno de sus primeros considerandos establece, por ejemplo, que los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas deben respetar, en primer lugar, las instancias regionales de derechos humanos a las que pertenecen. También establece esta resolución que una de las funciones principales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es justamente llevar a cabo, cumplir y hacer cumplir lo que señala el examen periódico universal en materia de derechos humanos que realiza esta instancia. En el caso de Venezuela, que ha sido recientemente sometida al examen periódico universal, en primer lugar vimos a los voceros del gobierno diciendo que Venezuela no tenía por qué someterse a examen. En segundo lugar, vimos cómo decidieron no acatar la mayoría de las recomendaciones de Naciones Unidas en este sentido, y a las que dijeron que sí iban a acatar y que se referían de modo más o menos específico al tema de la reestructuración administrativa del Poder Judicial, no las cumplieron. Adicionalmente, se acordó que en enero de este año, que ya está culminando, se iba a permitir el ingreso a Venezuela de la Alta Comisionada en Materia de Derechos Humanos, del Consejo de Derechos Humanos, y nunca se permitió el ingreso.